A ver, ¿qué pasa cuando una sociedad que está, digamos, en la cima del mundo, simplemente ignora las grietas que se están formando en sus cimientos? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de dos voces, unas voces revolucionarias que aparecieron justo cuando su mundo, que estaba como cegado por la riqueza, iba directo al desastre. Uno de ellos clamó por justicia, el otro por un amor radical. Imaginemos la escena por un momento. Estamos en el reino del norte de Israel bajo el rey Jeroboam II, y es, literal, su edad de oro. El comercio está a tope, los territorios crecen y la élite, bueno, la élite se construye mansiones de marfil. O sea, si lo vemos desde afuera, todo parece un éxito total, ¿no? Pero claro, bajo toda esa fachada dorada, se estaba cocinando una crisis muy, muy profunda. Y ojo, no era una crisis de ejércitos en la frontera. No, era más bien como una enfermedad social. Era la injusticia, una decadencia moral que amenazaba, literal, con comerse al reino desde adentro. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender bien a las dos figuras centrales de esta historia, primero hay que tener claro el panorama completo, el contexto de la época en que vivieron. A ver, miremos esta línea de tiempo. Es que es impresionante lo rápido que se viene todo abajo. En menos de 70 años, el reino pasa de estar en su punto más alto a desaparecer del mapa por completo. Y es justo ahí, en medio de esa caída en picada, por ahí del 750 a.C., que nuestras dos voces empiezan a sonar, a advertir de la catástrofe que se venía. Entonces, ¿qué estaba pasando en realidad? Pues que todo ese crecimiento económico creó una brecha, pero una brecha abismal. Mientras una pequeña élite acumulaba mansiones y lujos, la gente de a pie se hundía cada vez más. De hecho, las fuentes nos cuentan que en los tribunales se vendía un inocente por un par de sandalias. Imagínense, es una metáfora brutal de lo poco que valía la vida de los pobres. Y aquí se ve la podredumbre en todo su esplendor. Es que no era solo un tema de pobreza, era una perversión total del sistema. La justicia, pues, tenía un precio, y ser honesto era básicamente una desventaja. Pero lo más irónico de todo es que mientras pasaba esto, los templos estaban a reventar. La gente cumplía con todos los rituales al pie de la letra, pensando que con eso ya la hacían, que eso compensaba la falta de moralidad en su día a día. Y es justo en este escenario tan hipócrita que aparece nuestro primer profeta. Y su mensaje, bueno, digamos que no fue un susurro, fue un verdadero rugido. Amós no era ningún diplomático para nada. Era un tipo de afuera, un forastero, con una verdad súper incómoda y radical. Y esto es clave para entenderlo, ¿eh? Amós no era parte de la élite, para nada. Era un hombre de campo, un ganadero. Su autoridad no venía de un título o de alguna institución, sino de lo que él mismo describía como un llamado divino que no podía ignorar. Y eso, claro, lo hacía peligrosísimo para el poder. ¿Por qué? Porque no podían comprarlo, no podían controlarlo, y mucho menos despedirlo. Y aquí está el corazón del mensaje de Amós. Y de verdad, era algo revolucionario. Él decía, a Dios no le interesan para nada las ceremonias si la sociedad es injusta. O sea, la verdadera adoración no pasaba en el templo con sacrificios, no. Sucedía en los tribunales y en los mercados, con honestidad y justicia para la gente más vulnerable. Y estas son las propias palabras de Amós cuando lo confrontaron. Con esto, básicamente, se separa por completo de los profetas profesionales, ¿saben? Esos que muchas veces decían lo que el rey quería escuchar para no perder su puesto. Lo que Amós está diciendo es, miren, yo no elegí esto, a mí me enviaron. Mi lealtad no es con el poder, es con el mensaje que tengo que dar. Como era de esperarse, su mensaje provocó un choque frontal con el poder. Amasías, el sumo sacerdote, es como el representante perfecto del sistema. Su chamba era mantener la paz y el orden, y claro, Amós era una amenaza para las dos cosas. Su respuesta fue la clásica de cualquier poder cuando lo critican de raíz. ¿Sabes qué? Vete a tu casa y deja de molestar. Entonces, el punto crucial aquí es este. Esa confrontación fue un momento clave en la historia. Por primera vez, alguien estaba reclamando una autoridad moral, una que venía, según él, directo de lo divino, para criticar al Estado y a su religión oficial. Piénsenlo, es una de las raíces de la libertad de expresión, de esa idea de que la conciencia puede, y a veces debe, oponerse al poder. Pero ojo, Amós no estaba solo en esto.
porque mientras Amós lanzaba este ataque tan público y político, había otro profeta, Oseas, que estaba entregando un mensaje igual de radical, pero de una forma completamente distinta. Una forma increíblemente personal y, la verdad, muy dolorosa. A ver, y si pensamos en la relación entre Dios y la humanidad, no como un contrato, sino como un matrimonio, ¿qué pasaría? Pues esa pregunta es el corazón de todo el mensaje de Oseas. Y es que él, a diferencia de Amós, el que venía de afuera, sí era de ahí. Él vio toda la decadencia desde adentro. Y para que comunicara su mensaje, fíjense, no solo le dieron palabras, le ordenaron convertir su propia vida en una parábola viviente. La historia, la verdad, es súper impactante. A ver, Oseas le dicen que se case con Gomer, una mujer que él sabe que le va a ser infiel, y efectivamente, ella lo abandona por otros amantes, que vienen a simbolizar a Israel corriendo detrás de otros dioses como Baal para pedirle buenas cosechas y prosperidad. Pero la historia no termina ahí, ni de cerca. Oseas tiene que ir a buscarla, tiene que redimirla y traerla de vuelta. Su propio dolor personal se convierte de repente en una ventana para ver el corazón mismo de Dios. Y esto, para la época, fue una verdadera revolución teológica. Piénsenlo, la idea de un Dios que sufre, que siente el dolor de la traición como un esposo al que abandonan, era algo totalmente nuevo. Presentaba un Dios vulnerable, uno que no actuaba por la ira fría de un juez, sino por un amor herido, un amor que simplemente se negaba a rendirse. Pero a pesar de estas dos advertencias, tan diferentes pero igual de urgentes, una desde la justicia y la otra desde el amor, el reino simplemente siguió su camino, como si nada. Toda esa corrupción interna de la que hablábamos hizo que el país fuera súper frágil políticamente. Y esa falta de lealtad que lamentaba Oseas, pues se tradujo en alianzas políticas desesperadas y totalmente equivocadas. Al final, la enfermedad que tenían por dentro los dejó completamente vulnerables a las amenazas de afuera. Y entonces llegó el final. En el año 722 a.C., las profecías se cumplieron, y de la manera más brutal que se puedan imaginar. El fin fue absoluto. La élite fue deportada, trajeron a gente de otros lados, y el reino, así nomás, dejó de existir. Las palabras de Amós y Oseas, esas que habían ignorado por ser problemáticas o exageradas, terminaron siendo el epitafio de toda una nación. Pero a ver, si la historia terminara ahí, pues no estaríamos hablando de ellos hoy, ¿verdad? El reino murió, sí, pero sus ideas no. De hecho, sus ideas apenas estaban comenzando a vivir. Y este es su verdadero legado. Ideas que, aunque nacieron en medio de una crisis terrible, terminaron cambiando el mundo. Por un lado, Amós nos enseñó que la verdadera fe se mide en la justicia social. Por el otro, Oseas nos mostró que la relación con lo divino puede ser un vínculo de amor súper íntimo. Y juntos establecieron que la justicia sin amor puede ser muy cruel y que el amor sin justicia, pues, es ciego. Son los dos pilares de una ética que, con el tiempo, le daría forma a civilizaciones enteras. Así que terminamos donde empezamos, con una pregunta que ha estado resonando por casi 3000 años. Las voces de Amós y Oseas salieron de las ruinas de su propio mundo para plantear un desafío que sigue siendo igual de relevante hoy como lo fue entonces, y que nos deja pensando, claro, en los cimientos de nuestra propia prosperidad.